Eh, Chelo, sí, right. bueno, nada, lo de Fafa y Chelo ha sido algo muscular, lo iremos evaluando día a día para ver cómo evoluciona. No queremos dar tiempos porque los tiempos tienen que ver sobre todo con la anatomía de cada jugador. Hay gente que se recupera más rápido y otros más tardes. Así que, o tardan un poco más, mejor dicho. Así que sobre todo esto, Drey ha entrenado bien. Toda esta semana se va sintiendo cada vez mejor. Así que también lo evaluaremos. ¿Y Yannick Bright qué pasó en el alta? Yannick. Bueno, Yannick tuvo un corte por encima de la rodilla y bueno, sobre todo estamos teniendo precaución de que esa herida no se infecte, nada más. Next, we'll go to Jose in front. Buenos días para ambos. Tengo una pregunta para cada uno. Para Ustari, hicimos un análisis aquí que te lo perdiste sobre el gol de New York City el fin de semana pasado. Quería conocer desde tu perspectiva qué fue lo que pasó, por qué ese jugador quedó tan libre considerando que tú tienes una óptica buena desde atrás. Y para Javier, quisiera preguntarte por Luis Suárez. ¿Cómo lo estás viendo? Si está al 100% a donde quiere estar él y a donde lo quiere el cuerpo técnico físicamente, y si le afectó a él un poco más que al resto del grupo ese receso tan largo del que habías hablado durante las vacaciones. Gracias. Eh, la jugada me parece que donde se dio y de la forma que se dio y con ese jugador menos que tuvimos a raíz de esa falta, obviamente que nos iba a faltar jugadores, pero al ser tan frontal, lo normal que decidí en este caso y que decidimos también con los compañeros es armar una barrera amplia porque encima se pararon dos jugadores de perfiles diferentes, existía la posibilidad. Claro, después el que mejor sabe lo que va a hacer es el que tiene la pelota. Morales vio la posibilidad de que un compañero se había cambiado de lado y vio que estaba el espacio y fue una cosa de un segundo, que eso es el fútbol. Por ahí capaz que si hubiésemos puesto el jugador al costado, eh, tal vez no la jugaban o tal vez la jugada era un centro a los otros dos que sobraban por el otro lado. Se decidió así y bueno, nos tocó que justo no, nos convirtieran. Con respecto a Luis, él está al 100% desde que inició la pretemporada, ha entrenado, ha hecho el 100% de los entrenamientos, ha estado siempre disponible a la hora de jugar y, y a día de hoy, obviamente, él arrastra unos problemas en la rodilla de hace ya años, pero que no le impiden para nada, no tiene dolor, por lo menos nosotros lo que vamos siguiendo a día con él y eso es lo que te puedo decir. Petro. Buenos días para ambos. Fernando Petrocelli de AS USA Latino. Pregunta para Oscar y para Javier. Oscar, ¿cómo te has sentido? A ver, estás teniendo un rol mucho más protagónico que te tocó llegar a finales de la temporada anterior. ¿Cómo te has sentido en estos primeros partidos desde lo físico, desde lo futbolístico? Y a Javier, preguntarte por Messi. ¿Le estás dando libertad de movimiento? ¿Prefieres que se mueva más del centro hacia la derecha? ¿Te gusta que baje a veces a la mitad de la cancha para hacer un desmarque en apoyo, como sucedió en la jugada del último minuto? Obviamente es un contexto casi de urgencia. Gracias. Bien, bien, me siento bien. De lo físico hace muchos años que me siento bien, por suerte. Y futbolísticamente, bueno, siempre el arquero necesita un poco de minuto y tener continuidad. Hoy lo estoy teniendo y bueno, más allá de lo que pida el entrenador dentro de la cancha, también aportar la experiencia que tiene uno por la trayectoria. Mira, creo que la pregunta es bastante sencilla de responder. Un jugador como Messi sería faltarle respeto, decirle dónde tiene que recibir. Alguien que ha manejado tan bien durante toda su carrera el hecho de encontrar los espacios y dónde moverse. Nosotros sí le pedimos, obviamente, que tenga esa libertad para que él encuentre
eh, esos espacios para recibir, que se sienta cómodo. Tratamos sobre todo que el equipo no le ocupe esos espacios, que creo que eso es lo más importante cuando tenés un jugador como Messi, es tratar de que el equipo le libere ciertos espacios donde él se pueda mover para que él pueda tener esa posibilidad de encontrar esa libertad y a partir de ahí, obviamente, que él nos haga jugar. Creo que es bastante sencillo a esa hora porque, bueno, es alguien que ve el fútbol de una manera muy especial, digamos, eh, lo ve diferente a todos y tiene esa gran capacidad de poder solo saber dónde encontrar esos espacios y dónde poder recibir mejor. We'll go to the back of the room and then we'll go to Safed over here. after. Buenos días, Javier. Buenos días, Oscar. Bueno. Eddie Elgado para el Camerino. Te quería preguntar por la pelota parada. ¿Qué tan importante es para el equipo de Javier Mascherano la pelota parada, trabajarlo durante la semana? Dos goles del partido pasado fueron a pelota parada. El del New York City y el de ustedes, el primer gol. Sí. ¿Cuánto se trabaja? Lo si me puedes explicar. lo trabajamos siempre. La pelota parada es una fase más del juego, tan importante como todas las otras. Tanto como la fase defensiva, la fase ofensiva. Dentro de las posibilidades que tenemos, sobre todo en estas semanas tan cortas que jugamos cada 3 días, obviamente tratamos primero de mostrarle a los jugadores virtudes y defectos de los rivales en las dos fases, en la fase ofensiva y defensiva de la pelota parada. Y después, en lo posible, poder trabajarla. Como jugador siempre creí que más allá de trabajarla, que es importante, tiene que ver con un tema de concentración del jugador y la concentración es muy, muy difícil poder trabajarla, porque eso hay que vivirlo y hay que estar ahí adentro. Eh, Hay que entender que el fútbol es un juego de errores. Muchas veces el error lo provoca uno mismo y otras veces te lo provoca el rival, que fuerza ese error. Entonces, siempre tenemos que convivir con eso. Obviamente, de nuestra parte, como staff, tratamos de reducir ese margen al máximo, tratar de minimizar eh, los errores que podamos tener, pero entendemos, recién hablaba, le preguntaban a Oscar sobre el primer gol del New York City, hay que entender el contexto. Justo nos echan el jugador, hay un cambio, primero nos ponemos con alguien ahí, después lo movemos porque éramos un jugador menos, tenemos 6 jugadores en la barrera, 5 y uno más, ¿no? Se puso así. Es decir, eh, y en esa vorágine y en esa dinámica de que te echan el jugador, siempre suele haber en algún momento alguna desconcentración y puede pasar. No estamos acá para señalar, sino obviamente para corregir y que no nos vuelva a pasar. Y después, obviamente, ofensivamente, creemos que es una herramienta muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de pateadores que tenemos y la gente que también ataca, que tenemos buena altura, tenemos gente agresiva a la hora de atacar la pelota parada. Next, we'll go to Safed. Entonces, Andra. Hi, Safed USA Today. Much from the game on Saturday, after the game, there was video of Messi talking to the ref before he got the yellow card and then touching the assistant coach from the other team. What can you say about the emotions of the game with the refereeing? And then after, if you guys saw the video, what has MLS kind of reached out to say that they're going to review the video of Messi touching the coach? No, I don't have too many things to say. It's difficult when you are in the pitch and sometimes you think that the things are not in the right way because sometimes you can see some mistake from the referee and but at the end in football to understand the players and the emotions of the player, you have to be inside on the pitch and try to. It's difficult. It's difficult sometimes
control the emotions. I think the press sometimes want to to wheel up a circle, you know, or a circus about it. And that happen in every game that you can discuss with the referee, with some opposite players. It's like this. It's important, or we say in Argentina, always we say, the things that happen in the pitch, stay in the pitch. And we forget, we are looking forward for the next game. We'll go to Andrea. Buen día, Oscar y Javier. Andrea Llanes de Puerto Total USA. Mis compañeros ya les han preguntado de fútbol. Yo quería tomar este tiempo para preguntarles, porque sé que los dos son devotos del Papa Francisco. Los he visto en actividades, a ti, Javier, a ti también, con él, y quería saber si tienen algún mensaje ahora que el Papa está delicado, que el Santo Padre está dedicado de salud. ¿Y qué significa el Papa Francisco para Bueno, usted? Gracias. primero, obviamente que Francisco está en todas nuestras oraciones, deseando que se pueda recuperar. Al final es el Santo Padre, es la persona que, digamos, es la máxima autoridad dentro de nuestra religión, por lo menos de la mía. Y obviamente como argentino significa algo extraordinario para nosotros, desde ya hace mucho tiempo, más allá de que yo siempre digo que el Papa no tiene nacionalidad, sino que lo que tiene que ver es con la espiritualidad. Así que nada, deseando sobre todo y rezando para que se ponga bien. Sí, igual, que tenga no solo una pronta recuperación, sino una buena. Y sí, en la línea que dice Javi, para los que somos creyentes, ¿no es cierto? Para nosotros nuestro Santo Padre y obviamente que no deja de ser un referente. Siempre como argentino tuve la ilusión de que pueda ir a Argentina siendo papa y bueno, ojalá que se recupere pronto para también a nosotros los argentinos poderlos recibir ahí en nuestro país y que bueno, que sea el tiempo que tenga que ser, pero que se recupere bien. Take the last two questions. We'll go to the back and then we'll go up here to Alonso. Bueno, Tomás Orca para palabra autorizada. Oscar, te quería hacer una pregunta. Hoy se te vio entrenando con Matías Marín y quería saber con tu carrera y años de experiencia, ¿qué significa para los más jóvenes tener tiempo con vos? Y Javier, para vos, ¿crees que las condiciones climáticas van a jugar otro partido? Y vamos a ver minutos de Maxi Falcón mañana. Bueno, es importante también que los chicos de la academia tengan la posibilidad de entrenar con los jugadores del primer equipo, más allá de la experiencia que pueda tener uno, ¿no? Que ellos se vayan acoplando y que sepan la exigencia que requiere el primer equipo, está fantástico. Yo ya estoy en una edad que obviamente tengo más paciencia que antes porque entiendo un poco mejor las cosas y sí me gusta ayudarlo. De hecho, el año pasado trabajamos mucho con él y lo tratábamos de poder acoplar no solo a la idea que tiene el fútbol profesional, sino lo que pedía en ese momento el entrenador y son chicos que tienen ganas, y que hoy tengan esa posibilidad de estar con nosotros de cara al futuro es buenísimo para la institución y para ellos mismos. Bueno, sabemos que está pronosticado todo el día de hoy lluvia, mañana. Por suerte no va a ser tanto frío como en Kansas, pero bueno, esperemos que no afecte. Al final nuestra manera de jugar es una sola, que es tratar de ser protagonista y lo que queremos es una pelota para tenerla nosotros nada más y después el resto tratamos de darle o que influya lo menos posible. En cuanto a lo de Maxi, bueno, ya lo verás mañana si tiene o no. No soy de dar muchas pistas, así que quédate con la duda hasta mañana. Última pregunta, Alonso. Gracias. Un poco quiero preguntarle a Javier sobre la seguida de partidos que tiene, cómo está el equipo físicamente y si el 1-0 te da, no quiero decir confianza, pero deja un espacio para que hagan rotaciones en el equipo, porque el fin de semana también hay que jugar. No, el 1-0 no da absolutamente nada. De hecho, nosotros preparamos el partido
pensando que el partido está 0-0. Nosotros tenemos que... No podemos especular. El problema de especular es que el fútbol no es un botón que se aprieta y de un minuto al otro activas a los jugadores cuando quisiste especular durante un determinado tiempo. Eso no existe en el fútbol. Entonces, y aparte para especular, y el problema de especular, cuando especulás tenés un plan, que es ese. Y si lo tenés que cambiar, ahí está el complejo de cambiar el plan. Y entonces es mejor tener el plan de ir por el partido y más allá de lo que pase durante el partido, el plan sigue siendo el mismo, que es ganar el partido. Entonces nosotros tratamos de ir por ese camino y de hacerlo de la mejor manera, con nuestras herramientas, obviamente no siendo tontos no somos y tampoco nos vamos a estar regalando porque sabemos que hemos hecho una diferencia, pero la estrategia es ganar el partido. That concludes today's